Hola, sean todos bienvenidos a esta breve introducción sobre el diseño editorial. El día de hoy estaremos conociendo qué es diseño editorial y algunas de sus generalidades para entender a qué se refiere y qué tipo de piezas son los que publica. Primeramente debemos de empezar conociendo el término que es diseño editorial. Y diseño editorial es la acción de publicar un escrito, impreso o digital, para comunicar información a un público específico. Esto quiere decir que siempre que necesitemos publicar información, estaremos recurriendo al diseño editorial para poder preparar esa información adecuadamente y así llegar al público que hemos seleccionado. Una vez que sabemos esto, nos damos cuenta entonces que la comunicación de la información en cualquier pieza impresa o digital es muy importante que sea enfocada a un público específico, porque de esta manera sabremos cómo publicarla, de qué manera preparar la información o incluso cómo será el diseño de toda esta información para poder comunicar efectivamente los datos que contiene y así poder convencer al público objetivo de poder consumir toda la información. Algo muy importante es asegurarnos que el mensaje es claro y preciso y que utilizamos los recursos adecuados y que son relacionados al público que va a estar obteniendo o va a estar leyendo esa información. Acá debemos de también tomar en cuenta que no siempre publicamos una información para todo público. Aunque muchas veces en los proyectos es muy tentador que querramos publicar para todo público, realmente necesitamos especificar un rango de edades o un público específico que nos permita entender cuál es la mejor manera de presentar esa información, cuál es la tipografía adecuada, la paleta cromática o incluso el estilo de diseño que estaremos utilizando para poderla presentar. Un área muy importante son los fundamentos. Dentro de este gran tema se encuentran también los principios del diseño editorial y los criterios del diseño, que nos permiten fundamentar de una manera mucho más óptima y apropiada cómo es que nosotros vamos a publicar esa información. Los fundamentos en el diseño editorial nos van a permitir también organizar y ordenar la información de una manera apropiada, de tal forma que todo lo que nosotros estemos colocando en un formato tenga una razón y un objetivo específico, para que el lector no tenga que preocuparse por cómo ver la información, sino más bien por leerla y entenderla. Dentro del diseño editorial también existen técnicas tipográficas que nos permiten seleccionar la tipografía de una manera apropiada, teniendo en cuenta temas como la anatomía de la tipografía, la clasificación tipográfica, la función de la tipografía dependiendo el tamaño y los cuerpos de texto donde se encuentre y también la tipografía relacionada al concepto de la pieza que estamos diseñando, para que todo se vea apropiado y todo tenga una relación y unidad con el concepto que tenemos y asimismo podamos comunicar de una manera mucho más eficiente. Si bien dentro del diseño editorial no hay procesos complejos para crear nuestra propia tipografía, porque eso es un tema diferente y un tema específico en el área de diseño, sí es importante conocer sobre tipografía y conocer las cualidades, conocer lo que representa la tipografía o incluso entender a nivel psicológico cómo una tipografía puede comunicar mucho mejor una información es algo importante porque está relacionado y ligado al diseño editorial y a la publicación de la información. Así que dentro del diseño editorial conocer temas de clasificación, anatomía o incluso psicología para la tipografía nos va a ser de mucha ayuda. La diagramación dentro del diseño editorial es también muy importante porque nos ayuda a organizar todos los elementos que queremos publicar. La diagramación o la acción de diagramar nos ayudará a buscar la mejor colocación para cada uno de estos elementos. Sin embargo, la acción de diagramar no solo se trata de encajar los contenidos en áreas específicas, sino también en analizar por medio de los criterios del diseño editorial la manera en la que van a ser comunicados y que deben de ser comprendidos también. La jerarquía, por ejemplo, es uno de los criterios más utilizados y nos permite crear un orden de lectura para toda la información que tenemos. De tal manera que aunque tengamos muchos elementos, el lector sepa dónde empezar a leer y dónde empezar a comprender la información. Sin este criterio aplicado, tendríamos una gran cantidad de elementos que estarían luchando por tratar de ser el primero en leerse o en visualizarse. Esto causaría confusión para el usuario y también haría que se genere un desorden visual. La diagramación debe de cumplir esa parte del diseño editorial en la cual necesitamos ordenar
y organizar la información para que dentro de ese formato se vea en un tamaño apropiado, en un área específica y sobre todo que se vea colocada con una intención para que toda la información se pueda leer de manera apropiada. La diagramación también se liga a muchos procesos de diseño, sobre todo al proceso de bocetería, utilizando representación esquemática. Esto quiere decir que utilizamos simbología para poder representar textos, imágenes, gráficos, etc. y así poder crear una maqueta mucho más apropiada para nuestra publicación. La composición se refiere dentro del diseño editorial a la colocación final de todos los elementos de diseño que tenemos. El tamaño de la fotografía, el ancho de las columnas de texto, el tamaño de los títulos versus los subtítulos y el texto de lectura, al igual que todos los demás elementos que estén directamente ya colocados sobre el formato. Con la composición podemos ya tener una visualización final de cada uno de todos estos elementos, entendiendo exactamente el tamaño, la proporción y la ubicación que tendrán. Es así como el diseño editorial se encarga de crear publicaciones, y las publicaciones son diversas. Pueden ir desde un libro hasta una revista o incluso ser una hoja volante o un catálogo. Todas estas piezas son tipos de publicaciones que nos permiten llegar a un tipo de usuario en específico. Y las publicaciones dentro del diseño editorial también tienen sus propias características, funciones, objetivos y una razón por la cual vamos a utilizar ese tipo de pieza para publicar nuestra propia información. Incluso algo interesante de los tipos de publicaciones es que aunque seleccionemos uno, ese va a tener muchas variantes en relación a otras publicaciones exactamente igual a esas. Por ejemplo, el libro, que podemos darnos cuenta si visitamos una librería o si vemos una estante llena de libros, que tenemos libros de diferente grosor, de diferente tamaño, con diferentes materiales, diferente diseño aplicado, diferentes colores, tipografía, etc. Entonces, una misma pieza del diseño editorial puede tener muchas variantes que nos ayudan a personalizar esa pieza para que sea atractiva para el público objetivo y que tenga el diseño adecuado según el concepto, la información que se publica y el objetivo de comunicación que tengamos. Dentro del diseño editorial, el tema de tipos de publicaciones es muy importante porque conocemos las características físicas de todas estas publicaciones y también nos ayuda a entender sus características principales, como el tiempo de publicación, el formato que tienen, la manera en la que la podemos clasificar y cómo podemos seleccionarla apropiadamente dependiendo si contienen información breve o información extensa. Con esto entonces podemos entender que la acción de publicar un escrito no puede ser algo superficial, sino que lleva también análisis en el que se unen diferentes herramientas, procesos y elementos o recursos visuales que tenemos que colocar dentro de un formato. De esta forma podremos organizar apropiadamente la manera en la que aparecen, no solo en posición y disposición, sino también en la apariencia visual que tienen para comunicar ese mensaje. El diseño editorial entonces empieza desde la misma recolección de la información y entender qué es lo que queremos publicar, porque una vez que sabemos qué queremos publicar y la cantidad de información, podemos ir avanzando a procesos en los cuales definimos el orden, la colocación, los tipos de recursos que vamos a utilizar para finalmente ser parte de un proceso de diseño que nos va a llegar a resultar en la composición final que estaremos publicando. Y antes incluso de llegar a publicar, recuerden que con los diferentes tipos de publicaciones y las diferentes características, tendríamos que primeramente definir si va a ser una publicación impresa o una publicación digital. Y si es impresa, necesitaremos también tener en cuenta materiales, tamaños, formatos, pruebas de impresión, antes incluso de hacer el tiraje final para la publicación que llegará al público objetivo. Y si es digital, también deberemos de tomar en cuenta la orientación, el formato o incluso añadir elementos interactivos que hagan la navegación mucho más natural y más intuitiva para el público final. Con esto entonces podemos concluir que el diseño editorial es un proceso analítico que nos permitirá ir avanzando entre fase y fase para poder llegar a realizar una publicación específica. Y que dentro del proceso es importante que también tomemos en cuenta, incluso antes de diseñar y antes de empezar a definir una maqueta, una retícula u otras partes importantes para colocar la información,
que los tipos de publicaciones son muy variantes y así como varían los tipos de publicaciones, también va a variar la manera en la que publicamos esa información. No será lo mismo publicar en un libro que publicar en un periódico o hacer un manual a un boletín o una hoja volante. Dentro de este proceso analítico es también importante que nosotros podamos definir desde las primeras partes del proyecto o desde las primeras etapas del proceso de diseño qué es el tipo de pieza que estamos utilizando. De esta manera sabremos si preparamos un diseño o una pieza que se publicará en una sola página o si tendremos información extensa que va a ser publicada en varias páginas. Así, el mismo proceso de diseño nos irá guiando para seleccionar adecuadamente los tipos de retícula, elaborar maquetas y hacer la colocación de la información de manera apropiada. Y recordemos que también, aunque todos los tipos de publicaciones nacieron precisamente para ser impresos y llegar de manera física al lector o al público objetivo, también hoy en día hemos migrado a publicaciones digitales, en las cuales es necesario realizar publicación de información, pero en lugar de un libro impreso va a ser un libro digital. O incluso en lugar de poder tener una pieza que no es interactiva, podemos añadir interacción y tener diferentes bloques de contenido con los cuales el usuario podrá no solo ver la información, sino navegar en ella y poder interactuar. Con esto finalizamos esta breve introducción al diseño editorial, sintetizando un poco todo lo que hemos estado hablando en videos anteriores. Y si quieren aprender más sobre diseño editorial, les recomiendo el libro que es el diseño editorial de Lakshmi Bhaskara. Este es un libro especializado en el diseño editorial, en procesos y los tipos de publicaciones que todos deberíamos de tener a la mano si queremos también aprender apropiadamente sobre este tema. En la descripción les compartiré algunos enlaces para poder ver un review del libro y también conocer algunas partes importantes que tiene. Además que será el material didáctico que estaremos utilizando para todas estas clases de diseño editorial. Espero que toda la información hasta este punto haya quedado clara y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que si tienen dudas o consultas siempre los leo en los comentarios. Saludos.